Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Facebook Live de Empresas Banmédica Latinoamérica. Hoy estamos nuevamente por Chile, Perú y Colombia para hablar sobre alimentación saludable y actividad física durante este periodo de cuarentena. Por esto estamos con María Ignacia Tagle. Ella es nutricionista del Centro de Salud Deportiva de Clínica Santa María por Chile. María Ignacia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Aquí estamos. Qué bueno, muy bien, gracias. Por otro lado, desde Colombia nos acompaña la doctora Erika de la Torre. Ella es médica deportóloga de la unidad médica diagnóstica de Colmédica. Doctora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Y desde Perú estamos con el doctor Daniel Ponce de León. Él es traumatólogo de la Red Sana y Clínica El Golf. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias a los tres por acompañarnos hoy día. Durante esta transmisión les cuento un poco lo que va a ser la dinámica de esto. Durante la semana nos llegaron una serie de preguntas desde los tres países. Vamos a partir con estas preguntas y a medida que se vayan conectando nuestros pacientes seguimos con preguntas en vivo, ¿sí? Perfecto. Perfecto. Entonces, les cuento que desde Chile nos pregunta Sofía que en estos días de frío da mucha más hambre, bueno, en Chile por lo menos está haciendo muchísimo frío, da mucha más hambre y uno cae en las tentaciones como, entonces ella pregunta cómo podemos pasar el frío comiendo y sin culpa. Además, ella es diabética. María Ignacia, ¿tú nos puedes ayudar en esta pregunta? Bueno, claro, sí, efectivamente en Chile está haciendo bastante frío y pasa mucho, justamente como ella dice, que la gente tiende a comer, por ejemplo, menos verduras en las preparaciones porque hace frío. Entonces, lo que podemos hacer respecto a esto, por ejemplo, es buscar nuevas preparaciones que incluyan verdura, pero de otra manera. Por ejemplo, podemos hacer quizás una sopa de verduras y así integramos micronutrientes que van a ser esenciales a pesar de que haga frío, por supuesto. O también preparaciones como en tortillas, quizás un guiso. Entonces, de esta manera, sobre todo para ella que también es diabética, buscar alimentos con una carga calórica menor. Perfecto. Muchas gracias, María Ignacia. Bueno, seguimos con algunas preguntas de la semana. Desde ya todos nuestros pacientes que han invitado a enviar sus preguntas en vivo para que estas puedan ser respondidas por nuestros especialistas. Anaís hace una pregunta que yo creo que podríamos tocarla desde las tres áreas muy brevemente. Perdón, Alejandra, ella quiere saber cómo podemos alimentar los músculos, si es que hay algunas recetas o minutas fáciles en términos de deporte, cuáles son las actividades que tengo que hacer, cómo puedo evitar las lesiones. Erika, parto contigo. Perfecto. Bueno, ahorita en la cuarentena y en esta pandemia, la gente ha empezado a estar un poquito más sedentaria, ¿no? Tenemos que estar en casa, estamos más quietos, empieza a decrecer la funcionalidad, perdemos capacidad aeróbica, la fuerza también se empieza a perder. Entonces es importante también iniciar entrenamientos que sean obviamente progresivos, que estén adecuados a nuestro estado de salud, dependiendo de si sufrimos alguna lesión o no, consultar si hay algún tipo de actividad física que podamos empezar a hacer. Las más sencillas simplemente es caminar, obviamente con todas las medidas de bioseguridad, colocándonos el tapabocas, teniendo la prevención del distanciamiento físico, empezar a hacer caminatas por lo menos de media hora al día. Adicional a esto, el ejercicio de fortalecimiento se recomienda por lo menos 3 sesiones a la semana. No tiene que ser un ejercicio de altas cargas, levantamiento de peso, no lo podemos hacer con nuestro propio peso, haciendo trabajos sencillos como es sentadillas, algo de trabajo de brazos, si tenemos de pronto en casa bandas elásticas, mancuernas, inclusive botellas de agua que se puedan llenar, se pueden usar como implementos para empezar a fortalecer un poco el músculo. Es muy importante porque el sedentarismo también nos lleva a atrofiar todos estos grupos musculares que empiezan a estar inactivos y eso nos incrementa el riesgo tanto osteomuscular como metabólico y cardiovascular. Perfecto. Doctor de la Torre, ¿hay algo, perdón, doctor Ponce de León, ¿hay algo que puedas agregar a esto? Bueno, el tema ahorita de la salud y el ejercicio ha tomado mayor importancia a nivel mundial. Todos ahora estamos más enfocados en la salud y buscamos ahora reincorporarnos al deporte. Incluso personas que nunca han estado acostumbradas a hacer deporte ahora tienen pensado hacer esto, ¿no?
básicamente mi recomendación sería pues a todas esas personas que van a iniciarse en esto, que se instruyan, que vean que no todos los pacientes ni todos los tipos de anatomía de nosotros están hechos para todos los tipos de deporte y tiene que empezarse todo en forma muy gradual. Más aún aquellas personas que tienen alguna condición física especial, obesidad, diabetes o pacientes que tienen alguna dolencia en la rodilla, en los tobillos, que son articulaciones de carga, entonces tienen que obviamente tener un asesoramiento mayor para poder realizar dentro de la medida de sus posibles la actividad física sin producir alguna lesión mayor o alguna dolencia, ¿no? Perfecto, muchas gracias. María Ignacia, por tu parte, en este tema la alimentación juega un rol primordial, ¿no? De todas maneras, sobre todo como estamos en casa, el gasto energético que nosotros habitualmente teníamos estando en una actividad que caminamos, subimos escaleras, caminamos al metro, entre muchas otras actividades, nuestro gasto energético está mucho más bajo de lo habitual. Por lo tanto, nuestra alimentación también debería estar en estos momentos más adaptada a esta nueva adaptación que estamos viviendo. Entonces, en eso, generalmente en este momento yo lo que estoy recomendando a mis mismos pacientes es bajar un poquito la carga calórica, puede ser principalmente en carbohidratos en general, que es el mayor aporte de los nutrientes que aportan calorías, y obviamente, idealmente mantener alguna actividad dependiendo del estado inicial de la persona, es decir, si es que la persona es sedentaria, como dice muy bien aquí mis colegas acá en el bio, es que partir paulatinamente y hacer, por ejemplo, esas mismas 3 veces a la semana en 20, 30 minutos. Y obviamente acompañado con una buena alimentación. María Ignacia, cuando hablas de bajar los carbohidratos, no es lo mismo que eliminar los carbohidratos, ¿no? Están muy de moda No, estas como dietas keto que de pronto no son recomendadas para todos los pacientes. ¿Podríamos aclarar un poquito eso también? claro, o sea, está muy de moda de repente estas dietas keto que son libres de carbohidratos. Para que se entiendan, los alimentos que aportan carbohidratos van a ser los principales cereales como pan, avena, fideos, arroz, papa. Y también hay otros carbohidratos que tienen una absorción un poco más rápida, que están las frutas en general, y también los lácteos, que tienen también un pequeño aporte en carbohidratos. Entonces, en general, todos estos alimentos se tienden a eliminar o disminuir. Hay distintos tipos de dietas como keto, pero en general, esta adaptación de alimentación es algo súper individual, depende de los beneficios que quiera la persona en particular. Pero si hablamos de un deporte, por ejemplo, de alto rendimiento, habría que ser, o sea, no es tan recomendable, porque de esa manera la adaptación puede perjudicarle enormemente en el ejercicio y en el deporte, en el rendimiento principalmente. Entonces, más que nada, la adaptación va a depender de si busca una parte saludable que se puede hacer, por ejemplo, personas con enfermedades cardiovasculares que pueden tener un beneficio de estas dietas, pero también tiene que ser paulatino y una adaptación bien hecha. Y de la mano de un especialista, entonces. Exacto, de todas maneras. Perfecto. Bueno, les cuento que ya nos están llegando varias preguntas en vivo. Vamos a ir matizando un poquito para responder a todos nuestros pacientes o en la medida de lo posible. Claudia nos cuenta que tiene resistencia a la insulina, que quiere saber qué alimentos ella debiera restringir y cuánto tiempo de actividad física debe hacer a la semana aproximadamente. ¿El tema de la alimentación nos puede ayudar, María Ignacia? Bueno, con la resistencia a la insulina, más que nada buscar alimentos que tengan un menor impacto en la glicemia, que viene a decir la carga glicémica de los alimentos. Entonces, en esto buscar, ojalá, idealmente, alimentos con mayor aporte de fibra, por ejemplo, cereales integrales, arroz integral, quinoa, y también considerar la cantidad. O sea, decir, por un lado, buscar mejorar la calidad y por otro lado también adecuar la cantidad a las necesidades de lo que ella, de su gasto energético. Y por otro lado, por supuesto, el ejercicio va a ser su mejor amigo también para ayudar a bajar la resistencia a la insulina.
Sí, en ese sentido, doctora de la Torre, ¿cuál es la recomendación? ¿Es lo mismo para una paciente que está sana en el fondo versus una paciente con resistencia a la insulina? ¿Se recomienda la misma cantidad de actividad física, el mismo tipo de ejercicio? Ok, bueno, mira, para la resistencia a la insulina, el ejercicio más indicado es el de fuerza, no dejando de lado el ejercicio cardiovascular por obvias razones en cuanto a todo lo que es prevención de riesgo cardiovascular que viene de la mano también de este tipo de patologías metabólicas como es la resistencia a la insulina o posteriormente la diabetes. En muchos estudios lo que se ha evaluado es que el ejercicio de fuerza hace un estímulo importante sobre unos receptores que se llaman los GLUT4. Al expresarlos en mayor cantidad durante el ejercicio de fuerza, se reduce esa resistencia a la insulina. Entonces, lo más importante para un paciente que está teniendo inicios de resistencia a la insulina o adicional que ya es diagnosticado como diabético es el ejercicio de fuerza. Lo ideal es que se haga por lo menos cada segundo día. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos la expresión de estos receptores GLUT4, hemos evaluado que pueden durar alrededor de 24, 48 horas expresados. Realmente depende de las cargas con las que uno haga la intensidad del ejercicio o los grupos musculares trabajados. No es lo mismo trabajar un grupo muscular pequeño a trabajar grupos musculares grandes. Entonces, lo más importante en estos pacientes es empezar a implementar un entrenamiento de fuerza, obviamente que esté guiado, que esté asesorado por un especialista, porque adicional podemos tener otro tipo de patologías articulares y demás, como lo nombraba el doctor previamente. Si tenemos alguna alteración articular o algún dolor articular, hay que evaluar cuál es el tipo de carga más adecuado para ese paciente. Pero nunca solo pensar en el ejercicio cardiovascular. Siempre lo asociamos mucho. La resistencia a la insulina también está muchas veces, no todas, pero muchas veces asociada al sobrepeso o a la obesidad. Entonces siempre se tiende a empezar a hacer ejercicios cardiovasculares de larga duración pensando simplemente en la pérdida de peso. Y no es así. No piensen que solo el ejercicio cardiovascular me va a hacer el control de peso. El ejercicio de fuerza tiene un impacto muy grande también sobre el control de peso, el porcentaje de grasa, que en muchas ocasiones está relacionado con ese incremento de la resistencia a la insulina. Entonces lo que queremos es modificar esa composición corporal, mejorar la masa muscular y disminuir el porcentaje de grasa para tener un control ya de la insulina pre y post en este caso. Perfecto, súper claro, doctora, muchas gracias. Seguimos con las preguntas en vivo, doctor Ponce de León. Patricia nos pregunta, ¿cómo puedo motivar a su hija de 14 años a hacer actividad física? De pronto podríamos contarle un poco los beneficios que puede traer al cuerpo. Bueno, obviamente si hablamos de una paciente de 14 años, una paciente que está en pleno desarrollo, en el cual es muy importante fortalecer todo lo que es la estructura muscular. Sobre todo si hablamos de pacientes mujeres, siempre las pacientes mujeres tienen mayor tendencia a ser mayor laxitud, a ser más laxas y por ende tener también problemas posturales. Yo veo bastantes problemas posturales en pacientes mujeres, más aún en estas épocas en la que ya la gente está muy metida en lo que es redes sociales, televisión, videojuegos, el uso de todos estos dispositivos en la cama, entonces condicionan muchos malos hábitos posturales, ¿no? Entonces, tienen que buscar la forma en cómo, bueno, antes se podía hacer en forma grupal, ahora hay que hacerlo en forma con mayor distanciamiento o personal, de tratar de influenciar ciertos tipos de deportes que a la misma paciente le puedan gustar o motivar, ¿no? No es que haya un deporte específico para cada paciente, hay que también ver cuál es el gusto y la accesibilidad que pueda tener a desarrollar tal o cual deporte. Pero definitivamente es muy importante para cualquier persona adolescente fortalecer todo lo que es su musculatura y por ende también favorecer el impacto sobre la carga, sobre el esqueleto óseo y esto favorecer los depósitos y la formación de unos huesos más resistentes, si lo podemos decir de una forma más simple para que entiendan el público en general, ¿no? Perfecto, doctor. Sigo contigo con otra pregunta en vivo. Lena nos cuenta que tiene lumbago y quiere saber qué ejercicios le podemos recomendar realizar. Bueno, la parte del lumbago, obviamente si el paciente está en un periodo agudo de dolor, obviamente no se recomienda mayor ejercicio más que los estiramientos, ¿no? Y tienen que ser muy guiados, ¿no?
primero el paciente, si está con dolor agudo, tiene que acudir, ser evaluado, descartar que no haya ninguna lesión estructural a nivel óseo, que solamente sea un problema muscular, que probablemente sea una lumbalgia mecánica asociada a malas posturas o posiciones inadecuadas. Una vez que el paciente ya superó esto, si es un paciente que presenta varios episodios de lumbalgia a repetición, pues hay que ver cuál es el ambiente de trabajo, el ambiente en la familia, cómo se desarrolla, cuál es el hábito postural. Y también en paralelo ir iniciando con actividades físicas en las que puedan darle mayor soporte a la zona lumbar. No solamente fortalecer el esqueleto o la musculatura lumbar, sino darle mucha atención a lo que es el core, sobre todo a la zona abdominal, que es la que nos ayuda a mantener una postura adecuada y por ende, más los cambios de malos hábitos posturales, probablemente estas lumbalgias sean mucho menos frecuentes. Perfecto, muchas gracias, doctor. María Ignacia nos están preguntando, Giselle nos dice, tengo una duda con el consumo de líquidos. ¿Tiene que ser sí o sí agua o puede ser reemplazado por algún té u otra infusión? Considerando que por lo menos en Chile, esta pregunta viene desde Chile, hace demasiado frío y no dan tantas ganas de tomar agua como tal vez en verano. Bueno, primero yo creo que es súper importante el consumo de líquido en general, ya porque obviamente aquí en el consumo de líquido también está la base para muchas funciones del organismo, entonces siempre va a ser fundamental tener una muy buena hidratación para la digestión, para la piel, para el deporte, para el rendimiento, etc. Entonces, ¿qué forma podemos mantener un buen consumo de líquido? Bueno, principalmente partir por agua, pero también podemos tener infusiones. Ya podemos quizás hacer un jugo con un poquito de limón, ponerle algunas frutas para que agarre un poco de sabor. El té y el mate puede servir, pero no en exceso, porque de alguna manera también son, como tienen un aporte de mateína, cafeína, que son estimulantes, van a tener obviamente algún impacto sobre durante el día. Por ejemplo, me podría afectar en el sueño, si es que estoy cercano a la noche, o algunas personas no siempre van a tener la misma tolerancia a la cafeína. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, de todas maneras. Pero lo ideal es también considerar algunas infusiones en general, manzanilla, algunas hierbas en general, y bueno, alguna limonada, y jugar con un poco de agregar frutas para darle sabor. Eso es una buena forma de agregar líquido. Sigo contigo, María Ignacia, desde Colombia. Adri nos está preguntando qué se recomienda cenar para no quedar tan satisfecho en la noche. Para cenar, bueno, generalmente la cena es ideal que no sea tan cercana a las horas que yo me voy a dormir. O sea, tratar de que la cena sea alrededor de las 8 o 9 de la noche como máximo y tratar de dormirse tipo 11. Entonces, eso también ayuda a que yo no me sienta pesado y no perjudicar la calidad de mi sueño. Si es que yo, por ejemplo, ceno a las 9 de la noche, pensando que me voy a dormir a las 11, está súper bien ese rango de horas y así no afecta mis horas de sueño. Pero también, como bien dice, influye la calidad de la alimentación. Por ejemplo, tratar de que no sean alimentos proteicos con mucha carga calórica por las grasas saturadas, principalmente. Tratar que no sean frituras, ojalá algún pollo que pueda hacer al horno o a la plancha. Puedo también optar por algún carbohidrato que podría ser quinoa, tener algunas verduras, ensaladas que no tengan eh, como ingredientes asulfurados, como por ejemplo el repollo, coliflor. Esto también puede variar persona a persona, no todos nos puede afectar eso a nuestro sistema gastrointestinal, puede variar. Pero para aquellas personas que son más sensibles, no podría ser tan recomendado en estas horas en la noche, como también las legumbres, que no vendrían a ser tan recomendados en estas horas, cosa de que nuestro sueño sea de la mejor calidad posible. Perfecto, gracias, María Ignacia. Doctora de la Torre, desde Perú nos pregunta Roberto, si una persona sale a correr o trotar, escuché que es malo hacerlo con mascarilla porque es el mismo aire que respiras y regresa, y no hay forma de que entre aire limpio. ¿Esto es verdad? ¿Es recomendado? ¿No es recomendado? Perfecto, sí, es una duda muy frecuente. Realmente no hay ningún inconveniente con usar la mascarilla. Es muy conveniente usarla en este momento de pandemia, por lo que
sabemos que es nuestra medida de bioseguridad. Realmente lo que se ha evaluado en muchos estudios con el entrenamiento con mascarilla es que se incrementa la fatiga, se incrementa el esfuerzo principalmente de los grupos musculares que están implícitos en la respiración, principalmente todo lo que son los intercostales y demás. Entonces, lo que realmente pasa con el uso de la mascarilla al momento de hacer el ejercicio es que nuestra fatiga se va a incrementar, pero el resto de que de pronto voy a consumir más CO2 o de que no estoy oxigenando bien, incluso se ha llegado a pensar de que puede haber un colapso pulmonar por algunas fake news o porque realmente están asociados a una patología obstructiva a nivel pulmonar, pues no tiene nada que ver en los pacientes sanos. Lo más importante es hacer el uso de la mascarilla cuando salgo al aire libre para evitar el contagio. Adicional, es importante el distanciamiento físico cuando estamos haciendo ese tipo de entrenamientos al aire libre, porque nosotros tenemos siempre el distanciamiento físico del que nos han hablado, es de 1 metro a 2 metros para no contagiar a la persona que está cerca a nosotros. Pero inclusive cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, esa distancia se tiene que incrementar, porque obviamente por ese esfuerzo, si yo llego de pronto a no tener bien puesto el tapabocas, puedo expeler esas goticas mucho más lejos, inclusive 4 a 5 metros. Se habla de esto más que todo en el trote. Y directamente, si yo estoy trotando con alguien más, lo más adecuado es estar paralelo a la persona, ¿sí? Nunca detrás, porque también se evidencia que todas esas esporas pueden llegar mucho más fácil al deportista que va detrás de nosotros o a la persona que está detrás de nosotros. Cuando hablamos de ciclismo, acá en Colombia se da mucho eso, la distancia tiene que ser inclusive de 10 metros o más, ¿listo? Entonces es importante hacer uso del tapabocas por la bioseguridad y dejar de lado este tipo de incertidumbres porque no va a haber ningún problema al nivel respiratorio, simplemente que la fatiga se va a incrementar un poco más. Perfecto, súper claro, muy buena la recomendación. Doctor Ponce de León, sigo contigo. Desde Chile nos pregunta Su, dice que no tiene ninguna enfermedad, pero quiere preguntar cada cuánto tiempo y qué tipo de ejercicio se recomienda estando en cuarentena. Lleva ya más de 90 días teletrabajando y ha subido, dice que más o menos 4 kilos. Ya, primero hablando de la gente que hace mucho teletrabajo y que antes de esto, incluso en las oficinas, cuando antes de la pandemia tienen tendencia a estar mucho rato sentadas, pues lo ideal es que un paciente tenga la costumbre de que hacer una pausa, ¿no? Una pausa, porque muchas de las enfermedades o las consultas que vienen por dolencia, mi consulta al menos, no es solamente la gente que hace deporte, hay mucha paciente que es sedentario o oficinista, que pasa muchas horas sentadas, entonces no tienen la costumbre de hacer una pausa, que se recomienda hacerlo cada 45 o cada hora, y empezar a hacer algún ejercicio de estiramiento, ¿no? Para evitar esas sobretensiones, esos malos hábitos posturales, esas contracturas focalizadas que pueden tener en diferentes zonas debido a la actividad o la postura que están desarrollando, ¿no? Ahora, lo que se puede recomendar en líneas generales a un paciente que después de tanto tiempo de cuarentena, que incluso ha subido de peso, es que inicie en forma progresiva la actividad física, ¿no? Muchos pacientes solamente piensan, cuando se les dice ejercicio cardiovascular, solamente piensan en correr. Y en realidad correr es un deporte que tiene cierta complejidad, no es solamente salir y echarse a andar, hay toda una técnica y hay una condición y una preparación que tiene que tener en los pacientes, ¿no? Entonces, yo lo que recomendaría es que no solamente iniciar con el ejercicio cardiovascular de correr, hay ejercicios como son la bicicleta, la elíptica, las caminatas, los pequeños trotes, y gradualmente ir viendo cómo se va generando una resistencia, una adaptación física, muscular, respiratoria en los pacientes, y después ya proceder a una actividad física como es correr, ¿no? Y no se recomienda correr en pacientes que tienen un sobrepeso o una obesidad, puesto que esto ya a la actividad del impacto de por sí de nuestro propio peso, si le sumamos esos kilos de más o menos 1 kilo equivale o cada kilo subido equivale a tres veces más la fuerza sobre que estamos produciendo sobre nuestras actividades de carga, ¿no? Entonces esas serían mis recomendaciones en general.
Doctor, ¿qué pasa con el saltar la cuerda? Es algo que en Chile se ha ocupado mucho como recurso porque no podemos salir de la casa y de pronto es un poco más fácil y más asequible. ¿También es recomendable? ¿Hay impacto o no hay impacto en las rodillas? ¿Qué pasa con eso? Bueno, no, definitivamente es un deporte que se ha hecho más, ha ganado más fama ahora con todo esto de la restricción y la cuarentena. Es un ejercicio cardiovascular de mediana a alta intensidad. Obviamente es un ejercicio bueno, pero como dije, no todos los pacientes o no todas las personas están condicionadas para desarrollar tal o cual deporte. Obviamente, si tenemos un paciente de mediana edad con algún antecedente traumático, digamos en la rodilla, algún antecedente quirúrgico que eso ya le condicione, que tenga algún grado de artrosis o desgaste de la rodilla o algún problema meniscal, y si a eso le sumamos que el paciente tiene un sobrepeso, pues quizás el saltar la soga no va a ser su mejor alternativa, ¿no? Puede que su organismo o su físico la aguante, pero la rodilla o la articulación de carga que está afectada a corto o mediano plazo le va a traer agudización de dolor y problemas, ¿no? Y por ende el avance de su enfermedad. Perfecto. Bueno, antes de seguir con las preguntas en vivo, les quiero comentar, me quiero detener en que Margarita nos dice, agradecida de todas sus sugerencias, bendiciones para todos los profesionales que están participando en este video. Como esta han llegado muchos agradecimientos para ustedes. Sigo con preguntas en vivo. María Ignacia, hay un tema bien polémico que está planteando Yanina. ¿Quiere saber si es que el ayuno intermitente sirve efectivamente para bajar de peso o no? Bueno, claro, efectivamente el ayuno intermitente es algo que ha estado últimamente como de moda, eh, pero en general eso es una forma distinta de aplicarla en la alimentación. Tener un ayuno intermitente se refiere, hay distintas formas, pero hay algunos que una vez a la semana dejan unas 6 horas, perdón, unas 8 horas, otras dejan 12 horas y va variando un poco de esa manera. Otras personas lo agregan 2 veces a la semana. Entonces, este ayuno intermitente en realidad ha obtenido beneficios en algunas personas, pero no podría ser algo replicable para todos. O sea, eso es algo absolutamente individual. Eh, Generalmente no es algo que yo aplique o recomiende, la verdad. He visto algunos estudios en donde han hablado un poco del ayuno intermitente, en donde dicen que en el metabolismo va cambiando a largo plazo si es que yo hago mucho ayuno intermitente. O sea, este ayuno debería estar de alguna manera bien hecho y recomendado y guiado por un profesional, cosa de no tener ningún perjudicar en la salud. Por ejemplo, una persona diabética no, en absoluto se podría aplicar esto. Entonces hay que ver y evaluar efectivamente si la persona puede realizar un ayuno intermitente y si realmente obtiene beneficios a través de esto. Entonces habría que ver y analizar efectivamente si le funciona a la persona y evitar de que uno pueda producir quizás algún, dañar el metabolismo en general. Perfecto, o sea, como todo en nutrición, acompañarnos de un especialista. Usualmente nosotros creemos que podemos ser nuestros propios nutricionistas, nuestros propios nutriólogos, pero es importante que consultemos con especialistas, ¿no? Sí, o sea, de hecho en general hay muchas cosas que se dicen en estudio, pero en la práctica hay cosas que pueden variar mucho. Entonces al final hay muchas cosas que tienen que ser absolutamente individualizado, cosa de que no vaya a afectar ninguna condición si existe o condicionar a que ocurra algo. Analizar caso a caso, entonces. De todas maneras. Doctora de la Torre, desde Colombia, Cristal nos pregunta si es recomendable hacer ejercicio en la mañana o en la noche. Perfecto, es una duda muy frecuente en todos nuestros pacientes y realmente el ejercicio no tiene un horario estipulado donde digamos que haga más efecto que en otros. Realmente el ejercicio lo que debe tener es una frecuencia adecuada. Entonces, a nivel de ejercicio cardiovascular, para definir o determinar que estoy haciendo un ejercicio adecuado en cuanto a tiempo y frecuencia, se habla de un tiempo continuo de 150 minutos por semana para adquirir beneficios a nivel cardiovascular. Con el ejercicio cardiovascular hay un tema bien importante y es que uno puede hacerlo acumulativo. Entonces puedo hacerlo media hora todos los días o puedo hacerlo
60 minutos 3 veces por semana, igual el ejercicio de fuerza. Con el ejercicio de fuerza la recomendación es que se haga entre 2 a 3 sesiones por semana, dependiendo de la condición física de cada paciente y de lo que se esté buscando. La única o el único paréntesis que yo haría en el tema del horario al momento de entrenar es que en algunos pacientes, un porcentaje pequeño, se puede presentar insomnio en la noche porque quedan mucho más activos. Eso pasa en un porcentaje pequeño de la población. Entonces, en ellos simplemente lo que hacemos es darle la recomendación de que siempre entrenen en la mañana para que no vayan a tener problemas con el sueño y tener un buen sueño en la noche, que también es importante para una recuperación muscular a nivel del entrenamiento. Pero realmente vas a obtener los mismos beneficios si lo haces en la hora de la mañana, al mediodía o en la noche. Lo importante es tener como ese acumulado en frecuencia y en duración durante la semana para tener y obtener los beneficios de la actividad física y del ejercicio. Perfecto, o sea, se puede adaptar a la rutina de todas las personas. Sí, señor. Perfecto. Doctor Ponce de León, sigo contigo. Desde Perú, María nos pregunta, bueno, nos cuenta que hace 2 años tuvo tendinitis pata de ganso y cuando le dio COVID sentía mucho dolor en las rodillas. ¿Es posible que esto le afecte a la musculatura, que haya generado daños nuevamente en su rodilla o es algo normal después de haber tenido este virus? No, no está relacionado necesariamente al tema del virus, ¿no? O sea, en la tendinitis anserina, o conocida como la pata de ganso, quizás puede ser la patología más frecuente que uno ve por dolor de rodilla en general en los pacientes, y esto es básicamente debido, puede ser a cambios en los hábitos de la actividad física, sobrepeso, falta de posiciones inadecuadas para sentarse, falta de elongación músculo-tendinosa. Entonces, todos en conjunto pueden estar causando esta dolencia que es bastante frecuente en el paciente, ¿no? Y bueno, el tratamiento básicamente es personalizado, depende de cada paciente, depende qué es lo que está causando en esta paciente esta condición que es tan frecuente, pero normalmente involucra pues el uso de analgésicos o antiinflamatorios por un corto periodo de tiempo, porque los antiinflamatorios no son los que van a solucionar esta condición física. Probablemente el paciente, si ha subido de peso, va a tener que bajar de peso progresivamente, y quizás los ejercicios de impacto, de salto, en una etapa aguda de esta tendinitis no va a ser la primera línea de ataque para esta enfermedad. Y mucho es el trabajo de fisioterapia, ¿no? Porque estos pacientes vienen asociados a mucha retracción músculo-tendinosa, la cual tiene que ser trabajada en forma directa para lograr el alivio de esta patología, ¿no? Perfecto, doctor, súper claro. Bueno, sigo con las preguntas en vivo. María Ignacia GP nos pregunta desde Chile, ¿qué alimentos son recomendables para la dieta de los niños, especialmente en esta época que, a pesar de que ellos son un poco más hiperactivos, están menos activos que de costumbre? Bueno, yo creo que lo más importante es primero fomentarles una alimentación saludable. Si bien quizás no estamos saliendo de casa, igual los niños van a tener una actividad y son hiperactivos en general. Lo ideal es fomentar quizás en familia, hacer actividades, hacerles juegos, quizás ponerles alguna escalerita en el piso, unos conos, para fomentarles en juego a que hagan actividad física. Y con eso complementar obviamente con una alimentación sana. En general, los niños, por supuesto, jamás se les hace una restricción calórica, pero sí recomendarles una alimentación sana. Tener un aporte de frutas, por ejemplo, puede ser plátano o banana, frutillas, arándanos, frambuesas, peras, kiwi, que ahora en la época de invierno nosotros en Chile tenemos más kiwi, peras, manzanas. Entonces, la idea es aportar un poco de frutas, obviamente, y que tengan una alimentación con un aporte de verduras también, un aporte proteico durante el día, en la cena, en el almuerzo y quizás también en el desayuno, y generar quizás algunas preparaciones saludables y tener en participación en lo que se pueda a ellos también para que estén al mismo tiempo entretenidos y no se aburran. Perfecto, María Ignacia, sigo contigo. Lena nos pregunta cuáles son los alimentos ideales para disminuir la grasa abdominal, esta que dicen que es como la más riesgosa, ¿no? Claro, o sea, primero que todo, la baja de grasa en general es generalizada.
Entonces, obviamente, dependiendo de la genética, donde la persona reserve más grasa, va a ser la más rebelde, por decirlo así. Entonces, esa grasita rebelde va a ir disminuyendo a medida que yo sea persistente con una buena alimentación, persistente con tener hábitos de ejercicio en el día a día, y de a poquito eso va a ir disminuyendo. Pero en general, la baja de grasa se produce cuando hay una leve restricción o una diferencia, mejor dicho, entre el gasto energético y el consumo. Y hacer una diferencia negativa como para disminuir un poco el peso en grasa en un mediano o largo plazo. Perfecto. María Ignacia, me gustaría darte la oportunidad un poco de explicar una situación. Giselle nos dice, no pueden recomendar quinoa a una persona resistente a la insulina, eso es una bomba de carbohidratos y la mejor manera de hacerlo diabético. ¿Esto es así? ¿Es alguno de estos mitos de la alimentación? En general, la quinoa es un alimento bastante natural y tiene un buen aporte de fibra, por lo tanto, de todas maneras sí lo pueden consumir. Lo importante es que es cuántos carbohidratos esa persona puede comer durante el día, que obviamente eso va a estar ajustado a ciertas condiciones, la edad, el peso, la estatura, la actividad física. Entonces, teniendo ya estas variables, nosotros podemos hacer una recomendación de ciertos carbohidratos que pueden estar divididos durante el día, o sea, tener una distribución de carbohidratos que también puede estar dentro de todos los cereales, dentro de las frutas y también de los lácteos. Entonces, ya teniendo esta recomendación, nosotros ajustamos la cantidad de lo que ella necesita. Si el carbohidrato va a ser un nutriente que incluso el músculo lo necesita y lo debe usar para poder funcionar y tener un buen aporte energético. Entonces, la quinoa, más como los otros alimentos que mencioné, va a poder ser perfectamente parte de la dieta, pero hay que considerar las cantidades durante el día, de porciones y de la porción. Por ejemplo, generalmente se recomienda 3/4 de taza de té, estas que son de 200 cc, o si lo llevamos a gramos, pueden ser unos 100 gramos. Y las porciones Perfecto. totales va a depender, como te digo, de estas variables, peso, edad, estatura y objetivo. Súper importante de aclarar. Gracias, María Ignacia. Doctora de la Torre, sigo contigo desde Chile. Sofía nos pregunta, ¿qué ejercicio se recomienda para una persona con artrosis de rodilla? Perfecto, muy bien. Mira, el ejercicio más recomendado en artrosis de rodilla son ejercicios que no tengan impacto, que no nos vayan a perjudicar o complicar esta patología. Se hablan de ejercicios isométricos en los cuales el músculo se mantiene contraído, pero no necesariamente tiene que sostener una carga. Entonces, normalmente uno siempre piensa en fortalecer su rodilla, piensa en fortalecer su cuádriceps, que es uno de los estabilizadores más importantes de esta articulación, haciendo actividades como sentadillas, haciendo tijeras, bueno, todo este tipo de ejercicios que implementan la flexión de rodilla con la carga, sea inclusive la carga del propio peso. Esa es una carga importante para esa articulación. ¿Qué ejercicios podemos hacer y qué accesorios puedes usar? Entonces, por ejemplo, las bandas elásticas son un muy buen método de entrenamiento para todo lo que es el cuádriceps y no necesariamente tienes que imprimir una flexión de rodilla como tal. Puedes hacerlo en extensión, sostenidos, que son esos entrenamientos isométricos que me van a permitir contraer el músculo sin cargar la articulación. Adicional a esto, podemos entrenar músculos distales a la articulación, como son todos los músculos de cadera, que van a tener una influencia muy importante sobre la estabilidad de esa rodilla, los músculos del core, lo que hablábamos previamente, cuando tenemos el core, la zona media muy fortalecida, voy a prevenir también incrementos de lesiones, voy a mejorar la distribución de la carga para ambos segmentos, o sea, estamos hablando de ambas rodillas, poder distribuir bien la carga al momento de hacer las actividades más frecuentes como es caminar, subir o bajar escaleras, que no es lo más recomendable, no es un ejercicio, pero en muchas ocasiones vamos a tener que hacerlo. Adicional a eso, el trabajo de equilibrio, de propiocepción,
Lo podemos hacer, por ejemplo, sin tener bases inestables, a un solo pie, cuando hacemos algo de equilibrio. Eso también va a mejorar mucho la estabilidad de la articulación, y obviamente los estiramientos hacen una parte importantísima y fundamental para que la movilidad de la articulación no se limite. Muchas veces cuando hay algún dolor, nosotros tendemos a limitar la movilidad de esa articulación, y eso puede empeorar ese dolor, que es cuando vemos las retracciones musculares a nivel principalmente isquiotibiales o cuádriceps. Entonces, ahí es cuando implementamos todo este entrenamiento, que en este caso particular yo sí lo recomendaría que fuera guiado, que te viera el especialista, que te dirigiera quizá a fisioterapia para que te enseñara a hacer todos estos ejercicios isométricos, estiramientos, equilibrio, que puedes aplicar diariamente de diferentes maneras y reducir el dolor, porque también es importante ver que los ejercicios isométricos están relacionados con un método de analgesia. Entonces también nos va a ayudar para la sintomatología. Perfecto, muchas gracias por las recomendaciones, queda súper claro. Doctor Ponce de León, Sandra desde Chile nos está preguntando de qué forma puede afectar el uso de mancuernas en el túnel carpiano. Dice que después de usarlas siente una corriente. ¿Esto será porque la aprieta mucho o no hace la suficiente fuerza? Bueno, ahí el problema no es que esté relacionado el uso de mancuernas con el síndrome del túnel carpiano directamente, ¿no? Puede estar ahí, de repente a la paciente le falta un asesoramiento de cómo empuñar la mancuerna, cómo tener la posición de la muñeca a la hora de hacer el ejercicio. Hay muchos pacientes que a la hora de trabajar el bíceps, no solamente trabajan el bíceps, sino están haciendo mucha flexión forzada de la muñeca, y esto en un paciente con alguna condición previa obviamente puede exacerbar o causar alguna molestia similar al túnel carpiano. Y no solamente el tema del túnel carpiano, sino puede producir procesos inflamatorios o tendinopatías por sobrecarga en ejercicios que no son desarrollados adecuadamente. Y es muy importante también el tema de post ejercicio, hacer un adecuado estiramiento, porque muchas de estas dolencias, problemas inflamatorios de tendones, retracción de músculos, es debido a la carga excesiva y, y al no realizar posterior a este ejercicio un adecuado estiramiento, ¿no? Perfecto. Bueno, seguimos con las preguntas en vivo. Doctora de la Torre, desde Chile también, Edler nos está contando que está haciendo ejercicios en casa, pero empezó a tener dolor en la rodilla y no tiene asesoría de ningún especialista porque acá estamos en cuarentena, ¿no? Entonces, quiere saber cuál es la recomendación. ¿Sigo con mi rutina de ejercicios? ¿La cambio? ¿Dejo de hacerla? Ok, mira, el dolor de rodilla, cuando nosotros empezamos a hacer cualquier tipo de actividad física que quizá no habíamos hecho antes, puede ser secundario a una inflamación de los tejidos blandos. Es lo más frecuente. Se ven tendinitis patelares, se ven bursitis asociadas a este tipo de entrenamiento, y normalmente se dan porque uno hace sobrecargas, porque uno no tiene un buen progreso en las cargas de entrenamiento. Es muy frecuente ahora que estamos en esta pandemia hacer clases dirigidas o virtuales en las cuales se hacen trabajos de autocarga que se usan, o funcionales en los cuales usamos nuestro propio peso, y el objetivo de estas rutinas siempre va a ser incrementar la frecuencia cardíaca. Entonces ustedes van a ver que estas rutinas tienen algo en común, y es que tienen saltos como los jumping jacks, los burpees, que son actividades que realmente son de alto impacto, que si tú no tienes unas cualidades físicas adecuadas, estamos hablando de cualidades como la fuerza, como la flexibilidad, el equilibrio, si no lo has entrenado previamente, al hacer este tipo de actividades que tienen un gesto deportivo importante, o sea que debemos saber hacer el ejercicio como tal, voy a empezar a generar inflamaciones articulares. En este caso, por ejemplo, la rodilla es uno de los dolores más frecuentes ahorita que estamos viendo este tipo de actividades en casa. Entonces, la recomendación más importante es tratar de evitar esas actividades de alto impacto, mejorar mucho la técnica. También uno puede buscar o asesorarse por videos, no necesariamente, si de pronto no tienes acceso al especialista, sí puedes buscar cómo hacer una buena sentadilla, cómo evitar esos trabajos de impacto. Yo te recomendaría que los suspendieras por una semana, que usaras los medios físicos que son más recomendados, como es el frío local, hacer estiramientos. Si el dolor pasa, pues retomar tu entrenamiento
paso a paso, paulatinamente subir las cargas, que tú te sientas cómodo con el ejercicio y evitar los ejercicios de impacto por el momento si no tienes quien te evalúe tu gesto deportivo. Si ese dolor no mejora, la indicación es que asistas a un control médico y puedan evaluar tu rodilla y determinar si efectivamente tienes un proceso inflamatorio o puedes tener otra lesión concomitante. Entonces, esa sería como la recomendación, y empezar con ejercicios que no impliquen tanto impacto. Caminar, estirar, hacer ejercicios de fuerza, pero que no impliquen tanto salto. ¿Estos dolores de rodilla podrían deberse también, por ejemplo, por falta de musculatura al momento de hacer el ejercicio? ¿Cómo podemos distinguir estos tipos de dolores? Claro, entonces lo que decíamos de las cualidades físicas es eso. Muchas veces, si yo he venido siendo sedentario, puedo tener atrofia muscular, o no atrofia, sino que mi músculo de pronto no tiene una fuerza adecuada, y los músculos son estabilizadores secundarios de nuestras articulaciones. Si ellos no están en una buena disposición, no tienen un buen tono, la flexibilidad está deficiente, normalmente no hago un entrenamiento fuerte y voy a generar un impacto, pues seguramente voy a tener una lesión. Entonces, ¿qué debo hacer? Empezar a entrenar de menos a más. Actividades de bajo impacto como salir a caminar, montar en bicicleta, si tienes una elíptica en casa, usa la elíptica. Inclusive, en cuanto a las clases que no ve virtuales, uno podría escoger clases como de Zumba o Rumba, que tienen un poquito menos de impacto que las clases funcionales, y escoger entrenamientos específicos para ciertas musculaturas. Por ejemplo, en este caso yo te recomendaría empezar a entrenar tu cuádriceps, tus isquiotibiales, tu glúteo medio, todo lo que es el segmento inferior, o sea, el trabajo de pierna, con bandas elásticas. Así me aseguro de que no tengo un impacto articular, de que voy a hacer un entrenamiento progresivo, y cuando veas que ya tu resistencia ha mejorado, puedes empezar a probar este tipo de actividades, y adicional no probarlas todos los días, sino hacerla, por ejemplo, cada tercer día si yo estoy incursionando en un nuevo deporte o en una nueva técnica. ¿Para qué? Para evaluar cómo se va adaptando todo mi sistema osteomuscular a esta actividad nueva. Perfecto, muchas gracias, doctora. María Ignacia, sigo contigo con algunas preguntas que nos han llegado. Las voy a tratar de juntar un poquitito porque tienen harta relación. Desde Colombia, Liliet nos pregunta cómo podemos controlar la ansiedad de estar comiendo todo el tiempo. Y por otro lado, Marcela también dice qué alimentos desde Chile, qué alimentos podemos comer sin restricciones cuando nos baja la ansiedad. Bueno, sí, efectivamente, todo esto que está pasando a mucha gente le genera mucha ansiedad. Entonces, primero que todo, una vez cuando hagan las compras de supermercado, hacerlas una vez cuando hayan recién comido, cosa de no escoger desde la ansiedad. Eso es súper importante y funciona bastante bien. Bueno, evitar comprar golosinas, comida rápida, cosa de que no la tengamos en la casa. Como estamos más tiempo en la casa, estamos mucho más pendientes de lo que estamos haciendo en todo momento, y también esto afecta a la alimentación directamente. Entonces, si estamos como en un tiempo de mayor ocio, quizás la persona va a ir al refrigerador, lo va a abrir, lo va a mirar, va a abrir la despensa, y si encuentra efectivamente que hay alimentos como galletas o paquetes que no son alimentos saludables y son más bien procesados, claro, ahí va a estar la ansiedad hablando por uno. Entonces lo ideal es primero hacer las compras de supermercado sin hambre, ya haber comido un poquito antes, y buscar algunas cosas que pueden reemplazar el momento de ansiedad. Por ejemplo, algunas personas que yo le he dejado como recomendación es que en Chile al menos hay unos productos que son unos helados guayarauco, que son helados de fruta natural, ¿ya? Entonces, es importante también mirar las etiquetas, y generalmente una porción de fruta promedio tiene alrededor de 15 gramos de carbohidratos, 60-65 calorías. Entonces, este helado incluso tiene alrededor de 11 gramos de carbohidratos. Hay helados de maracuyá, de mango, de frutilla. Eso pasa a ser una buena opción para reemplazar incluso una fruta. Ya, Perfecto. otra idea podría ser las jaleas en general. No tienen ningún aporte, pero si ya la ansiedad es excesiva, podría calmar un poco la ansiedad. Pero tener mucho ojo con los ingredientes que tengan las jaleas. Muchas veces estos están endulzados con azúcares de alcohol,
y hay algunas personas que esto le podría afectar a tener síntomas gastrointestinales. Entonces hay que tener ojo Súper. con eso también. Muchas gracias, María Ignacia. Ya para ir cerrando, voy con la última pregunta. Doctor Ponce León, es para ti, fuiste el elegido para cerrar esta transmisión. Mira, Alejandra nos cuenta que tuvo una cirugía de prótesis de cadera completa y hace zumba 3 veces a la semana. Ella quiere saber qué precauciones debe tener para proteger su prótesis y poder seguir haciendo esta actividad física que le gusta. Bueno, es una pregunta muy amplia porque depende de muchas cosas, ¿no? La edad del paciente, el tipo de la condición que le llevó a esta paciente para tener una prótesis. Existen diferentes tipos de prótesis hechas para pacientes más activos, para pacientes más sedentarios. En líneas generales, una prótesis no es que sea eterna en los pacientes, tiene un tiempo de durabilidad, dependiendo del tipo de material, si la prótesis fue colocada con cemento, no fue colocada con cemento. Hay diferentes cosas que hay que ver, pero en líneas generales se recomienda que el paciente tenga un peso adecuado para su talla, porque esta prótesis de por sí con el tema de las actividades físicas y con el sobrepeso también está sufriendo. Y también, dependiendo la edad y la exigencia, también guiarla a esta paciente para que no trate de desarrollar una actividad física que al inicio quizás ella físicamente la puede estar desarrollando porque tiene una buena condición física, pero esté generando demasiado estrés o demasiado carga sobre una articulación que ya no es anatómica en ella y que a largo o a mediano o largo plazo pueda llevar al desuso normal de esta prótesis e incluso acelerarla. Esa es la recomendación y que lo converse con su médico cirujano, su médico tratante y que vean un caso más individualizado, ¿no? Perfecto, bueno, muchas gracias, doctores, María Ignacia, ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente pasó súper rápido. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, los tres. Y por otro lado, todos nuestros pacientes quedan invitados a revivir esta transmisión a través de cualquiera de nuestros fanpages de Facebook. Y no olviden que nos vemos el próximo jueves, este lunes es feriado, así que el próximo jueves nos vemos en una nueva transmisión de Facebook Live de Empresas Van Médica.